Bien, dice la escritura, Jeremías capítulo 15, versículos 1 y 2. El Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan, ¿a dónde iremos? Adviérteles que así dice el Señor: los destinados a la muerte, a la muerte; los destinados a la espada, a la espada; los destinados al hambre, al hambre; los destinados al cautiverio, al cautiverio. Solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta ocasión hemos leído del profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta que desarrolló su ministerio en los últimos años de la monarquía en Israel, cuando la nación estaba a punto de sucumbir ante la invasión de los caldeos. Luego el ministerio se prolonga durante la cautividad, los primeros años de la cautividad, las deportaciones. Fueron 3 momentos diferentes en que se produjo las deportaciones, separadas cada una de ellas más o menos unos 7 años. Es decir, que hubo un primer grupo de deportados, más o menos 7 años después un segundo grupo de deportados, y más o menos otros 7 años después el tercer y definitivo grupo de deportados, donde ahí es donde Jerusalén es destruida, el templo es incendiado y donde la nación deja de ser bajo los ataques que los caldeos realizaron contra ellos. Entonces, todo eso cubre el ministerio de Jeremías y todavía un poco más allá, porque Jeremías incluso acompaña a unos pocos sobrevivientes que logran huir de la tierra y se van a Egipto. Jeremías va con ellos, y en Egipto es donde ya Jeremías pronuncia sus últimas profecías que están registradas en este libro, y así es como llega el final del profeta. Entonces estamos hablando ya de una etapa en la cual la rebeldía y la maldad del pueblo había llegado a niveles que ya para el Señor eran intolerables. Él había decidido ya desecharlos, porque todos los avisos que él había venido dando no habían sido escuchados. Esos avisos venían en primer lugar por la falta de lluvias, y como ante eso no reaccionó el pueblo del Señor, entonces luego venía la hambruna y tampoco reaccionaron ante eso, y por eso es que ahora venía la guerra ya como juicio final de parte de Dios. Es decir, que el Señor les había dado amplias oportunidades para que pudieran arrepentirse, y aún durante el proceso de la deportación, que como expliqué más o menos duró unos 14 años, todavía allí Jeremías les hablaba de la necesidad de arrepentirse y de cómo ellos podían salvar su vida. Pero como el mismo libro de Jeremías lo registra, la respuesta del pueblo era: no vamos a hacer lo que el Señor nos pide, sino que vamos a seguir nuestros propios caminos. Vamos a continuar adorando a la reina del cielo, a los ídolos,
porque es lo que queremos hacer. Ante esta rebelión empecinada de Israel, es que finalmente Dios lo desecha y le dice a Jeremías las palabras que hoy hemos leído. Palabras muy fuertes como estas: aunque Moisés y Samuel se presentaran delante de mí, no tendría compasión de este pueblo. Así de extremas eran las cosas, que aunque Moisés volviera a aparecer y le pidiera compasión al Señor por el pueblo, si Samuel hubiera podido volver a vivir y pedirle compasión por el pueblo, el Señor dice: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Es decir, ya no había remedio. Intercediera quien quisiera interceder, bien fuera Moisés, bien fuera Samuel, bien fuera cualquiera, el Señor no perdonaría, no tendría compasión de su pueblo. Por el contrario, hay un rechazo total de Dios cuando dice: échalos de mi presencia, que se vayan. Entonces Dios está hablando de un rechazo total por causa de la rebelión, por causa de la dureza de su pueblo. Y le dice: échalos, que se vayan. Ellos no quieren nada conmigo, entonces que se vayan. Y entonces el Señor le dice: y si ellos te preguntan, ¿a dónde vamos a ir? Porque como Dios les está diciendo: échalos, que se vayan, entonces ellos preguntan: ¿a dónde vamos a ir? Entonces le dice el Señor a Jeremías: respóndeles así: los que están destinados a la muerte, que se vayan a la muerte. Los destinados a la espada, que se vayan a la espada. Los destinados al hambre, que se vayan al hambre. Los destinados al cautiverio, que se vayan al cautiverio. Ninguna de las cuatro cosas eran buenas. Todas eran dolorosas, todas representaban muerte. Las opciones eran muerte, espada, hambre, cautiverio. Pero note lo que Dios está diciendo ahí. Le dice: échalos, que se vayan lejos de Dios, que se alejen de Dios, porque Dios no los quiere ver. Échalos. Por lo tanto, lo que Dios está pidiendo es alejarlos de Él, que ya no estén más con Él. Y entonces, cuando se da el alejamiento, ¿qué es lo que las personas pueden encontrar? Pueden encontrar muerte, o bien espada, o bien hambre, o bien cautiverio. Es decir, lejos de Dios, separados de Dios, no hay nada bueno. Todo es dolor, todo es muerte. Dios es el ser más bondadoso, más lleno de bondad, más lleno de misericordia. Él es un Padre amoroso. Y como Padre, Él cuida de los suyos. Al lado de Dios, lo que tenemos es luz. Lo que tenemos es vida. Lo que tenemos es paz. Lo que tenemos son cuidados de parte de Él.
en la medida que nos vamos alejando de Dios. Y Pablo allá en Romanos explicó que lo que nos aleja de Dios es el pecado. En la medida que nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando de su bondad, de su ternura, de sus cuidados. Y lejos de Dios, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues ahí tiene el menú. Lejos de Dios, lo que hay es muerte, espada, hambre o cautiverio. ¿Qué le espera a las personas lejos de Dios? Depende cuál sea el destino. Depende cuál sea el destino que Dios ha fijado para cada persona. Por eso Él dice, unos dice, están destinados a la muerte, entonces que se vayan a la muerte. Otros dice, los destinados a la espada, entonces ellos van a ser muertos por la espada. Otros los destinados al hambre, entonces que se vayan al hambre. Otros los destinados al cautiverio, entonces que vayan al cautiverio. Es decir, lejos de Dios, separados de Dios, solo hay dolor, muerte, desasosiego. Lejos de Dios, o nos alcanza la muerte, o nos alcanza la espada, o nos alcanza el hambre, o terminamos esclavos. Esto, hermanos, es exactamente lo que ocurrió con Israel. Aquí Dios solo lo está anunciando. Pero esto que Él anunció acá es la realidad que el pueblo vivió. El último de los reyes que tuvo Israel fue un hombre que se llamó Sedequías. Fue el último rey. Él reinó bajo el control de los caldeos. Su reino duró 9 años. Él comenzó su reinado cuando había pasado ya la primera deportación. 2 años después de iniciado su reinado fue la segunda deportación. Y 7 años después es ya la tercera y final deportación. Entonces, Sedequías, la diferencia con los otros reyes es que a los otros reyes se les anunció que los caldeos venían, que Nabucodonosor habría de atacarlos, pero era algo que se anunciaba a futuro. En cambio, Sedequías, él comenzó a reinar. Bueno, su padre fue llevado cautivo en la primera deportación. Entonces, él sabía de que allí estaban los caldeos. Él estaba bajo el control del rey Nabucodonosor. Ellos ya no tenían soberanía, pero los caldeos les habían permitido mantener su estructura y él era el rey bajo esas condiciones. Sabía que había deportación, que ya se habían llevado miles cautivos, entre ellos su familia. Y sin embargo, sabiendo eso, todavía se rebela, porque él es el que pone en prisión a Jeremías y lo manda a la prisión porque no quiere que Jeremías esté diciendo palabras de advertencia como estas que estamos leyendo en estos primeros 2 versículos del capítulo 15. Él es el que lo mete preso. Y estando preso, en una ocasión, Sedequías va a la cárcel para consultarle a Jeremías y le dice: mira, Jeremías, ¿tienes palabra de Dios para mí? Sí, le dice Jeremías, tengo palabra, te van a llevar cautivo. Pero aún allí, aún en esas condiciones, viene Jeremías y le dice: pero si tú te rindes
Si te entregas a los caldeos, ellos te van a perdonar. Haz eso, ríndete, entrégate y te vas a librar. No hizo caso Sedequías. Lo que le dijo a Jeremías fue: mira, no le vayas a decir a nadie que te vine a consultar. Y si te preguntan, si alguien por si acaso se dio cuenta que yo vine a la prisión, entonces tú diles que me mandaste a llamar porque querías pedirme que te dejara libre. Así les dices. Él quiso encubrir incluso eso, que había ido a consultar al profeta. ¿Y sabe qué pasó? No se arrepintió. Entonces, ¿qué quedaba? Lo que Dios había dicho: el que a muerte, el que a hambre, el que a espada, el que a cautiverio. Se rebeló contra el rey de Babilonia cuando el Señor le había dicho a través del profeta que se rindiera. Y no, él se rebela. Entonces viene Nabucodonosor y le pone sitio a la ciudad, la rodea por todos lados. El propósito del sitio era que nadie pudiera entrar ni salir de la ciudad, para que la ciudad se rindiera por inanición, porque ya no podían recibir alimentos. El sitio de Jerusalén duró un poco más de 2 años. En 2 años se les terminaron las provisiones. Ya no tenían más para comer. Entonces el hambre cundió en toda Jerusalén. Ya con hambre ellos se dieron cuenta que si estando bien no habían podido pelear contra los caldeos, menos ahora, estando desnutridos, hambrientos. Entonces el rey Sedequías dijo: bueno, no hay salida, ya no hay remedio. Pero entonces había una puerta secreta en el palacio. Esta puerta trasera, al pasar por ella, daba al pasillo que estaba entre las 2 murallas de Jerusalén. Salió por ahí Sedequías con su familia, con sus hijos, y ya estando en este pasillo, luego salta por la muralla externa y sale por la parte de atrás en la oscuridad de la noche, tratando de escapar. Pero este es el problema, hermanos, que cuando estamos lejos de Dios, ya nada nos acompaña, ya nada nos alegra, ya nada nos protege, ya nada nos ayuda. Los caldeos de inmediato percibieron que Ezequías estaba huyendo. Comienzan a seguirlo y más temprano que tarde lo atrapan y lo capturan a él y a sus hijos, sus mujeres, y lo llevan cautivos delante de Nabucodonosor. Cautivo. El Señor había dicho: el que a cautividad. Sedequías había sido rebelde hasta el último momento. Rebelde aun cuando veía que la ruina venía ya sobre el país. Pues ahora está cautivo. Lo llevan delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor dice: ajá, con que rebelándote contra mí, ¿no? Ajá, con que creías que ibas a escapar. Entonces viene Nabucodonosor y lo condena y le dice: tus hijos condenados a muerte y tú quedas condenado para irte cautivo. Y ahí en ese momento, delante de Sedequías, el rey ordenó que comenzaran a degollar a sus hijos. Y degollaron al primero y el segundo y el tercero. O sea, todos los hijos que Sedequías tenía, él lo vio. Y esas imágenes de sus hijos siendo ejecutados fueron las últimas imágenes que Sedequías pudo ver, porque dice la escritura que después de eso el rey ordenó que le sacaran los ojos
lo dejan ciego, y así ciego le colocan las cadenas y se lo llevaron cautivo a Babilonia, más de 2000 kilómetros de distancia, caminando, cautivo. Se cumplió lo que Dios dijo: el que espada, espada; el que hambre, a hambre, como la que habían vivido durante el sitio; los que a muerte, como los hijos de Sedequías que estaban muertos; y los que a cautividad, como él, ciego y cautivo. Es lo que Dios dijo: si no me quieren, entonces que se vayan, sácalos, échalos, que se vayan. ¿Y a dónde vamos a ir?, preguntaron ellos. Bueno, lejos de mí tienen 4 opciones: la muerte, la espada, el hambre o el cautiverio. Esto es lo que el apóstol Pedro conocía perfectamente, porque cuando hubo personas que no quisieron el mensaje de Jesús, porque les parecía que las enseñanzas de Jesús eran muy duras, entonces Pedro le dijo: Señor, la gente se está yendo. Si tú sigues predicando de esa manera, nunca nos va a crecer el grupo, toda la gente se va a estar yendo. Y Jesús le dijo: bueno, el que se quiera ir, que se vaya. Y le dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y luego les digo: es más, si ustedes quieren irse, váyanse. O sea, lo mismo que Dios les dijo acá: échalos, que se vayan. Jesús les está diciendo: si quieren, váyanse. Y Pedro hace la misma pregunta que el pueblo le hizo, porque aquí el pueblo preguntó: ¿a dónde iremos? Entonces viene Pedro y también le pregunta lo mismo. Cuando Jesús le dice: váyanse, si no les gusta como soy, váyanse. Entonces viene Pedro y pregunta: ¿a dónde iremos? La misma pregunta: ¿a dónde iremos? Pero Pedro mismo responde y dice: porque solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Pedro lo sabía, que fuera del Señor no había esperanza, que fuera del Señor solo había males, como la muerte, como el hambre, como la espada, como la cautividad. Entonces le digo: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo en ti hay palabras de vida eterna, solo en ti tenemos consuelo, solo en ti tenemos reconciliación, solo en ti tenemos esperanza, solo en ti podemos estar confiados y en paz. La gran pregunta, hermanos, sería la misma, ¿verdad? ¿A dónde iremos si no tenemos al Señor? Si nos alejamos de Él, si permitimos que el pecado, como dice Pablo, que hace separación entre Dios y los hombres, si permitimos que el pecado nos aleje de Dios, ¿qué de bueno vamos a encontrar? Lejos de Dios no hay luz, lejos de Dios no hay consuelo, lejos de Dios no hay esperanza. Por eso es que Pablo, cuando escribía a los tesalonicenses hablándole sobre los hermanos que ya habían fallecido, les decía: oigan, hermanos, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque los que no tienen a Cristo no tienen esperanza. Para los que no tienen a Cristo, quien murió se perdió, no existe más. Pero la esperanza en Cristo es que el que muere en el Señor, cuando Él vuelva a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos con vida seremos transformados y así estaremos juntos siempre
con el Señor. Pero eso es estando en Él. Pero si no estamos en Él, es lo que Pablo decía. Si ustedes están en Cristo, ustedes tienen esperanza. Ustedes no son como los otros que no tienen esperanza. Es decir, sin Cristo no vamos a hallar esperanza. No la vamos a tener. ¿Qué esperanza vamos a tener con los que nos precedieron? Nuestros familiares, nuestros hermanos, a quienes conocimos y que durmieron con el Señor. Sin Cristo, ¿cuál sería la esperanza? Quizás solo recordarlo, ¿verdad? Y decir, tan buena gente que era, tan dedicada que era la hermana fulana, y nada más. Pero en Cristo no solo es recordar, en Cristo es esperar que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, vendrá, y al volver a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, volveremos a estar juntos, la esperanza renace. Entonces con Cristo tenemos esperanza. Sin Cristo no tenemos esperanza. Con Dios Israel tenía vida. Que se vayan, dijo el Señor. ¿Y a dónde van a ir? Bueno, como yo soy la vida, van a la muerte. En Dios lo que tenían era escudo y protección. Pero le dice, como no me quieren, váyanse. ¿Y a dónde nos vamos a ir? A la espada. En Cristo lo que tenían era sustento. Es lo que dice la Escritura. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero aquel que no quiere estar con Dios, él dice, bueno, que se vayan. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Al hambre. Al hambre, porque fuera de Dios no hay sustento. En Cristo y en Dios lo que tenemos es libertad. Pero como no querían a Dios, bueno, váyanse. ¿Y a dónde? Bueno, si no me quieren a mí, que doy libertad, váyanse a la cautividad. Es el ser humano el que decide. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Estar con Dios, con el que es la luz, con el que es el amor, con el que es la misericordia, con el que es ese buen pastor, con el cual nada nos falta. O la otra opción, ¿verdad? Rechazarlo a Él, dejarlo de lado y vivir nuestra vida por nuestra cuenta, como nosotros queremos, bajo nuestro criterio personal. Está bien, si no me quieres, vete, dice el Señor, échalos, que se vayan. Pero ya sabes a dónde vas. Ya sabes cuál es tu destino. ¿Y cuál es el destino? Uno de los cuatro. Los destinados a la muerte van a la muerte. Los destinados a la espada van a la espada. Los destinados al hambre van al hambre. Los destinados a la cautividad van cautivos. Ahí van. Esto, hermanos y hermanas, es lo mismo que le ocurrió a Saúl. Usted sabe que él fue rebelde también, desobediente a Dios. Comenzó bien, pero hay un momento en que se llena de orgullo. Y hay un momento en que comienza a desobedecer a Dios. Todo comenzó en aquella ocasión cuando él se atrevió a ofrecerle sacrificios a Dios, algo que él no podía hacer. Solo el sacerdote, que era Samuel en esa época, solo él podía hacerlo. Y cuando Samuel llega y le dice, oye, ¿qué locura has hecho? Y Saúl le dice, es que el pueblo estaba desertando. Entonces Samuel le dijo, locamente has actuado, porque hoy el Señor hubiera podido afirmar tu reino. Hoy tu reino hubiera sido firme para ti, para tu familia. Pero por cuanto desobedeciste, el Señor ya te desechó. Ese es el punto, ¿verdad? Que cuando no queremos agradar a Dios, Dios dice, bueno, que se vayan. Y se buscó a otro mejor que tú, que era David. En ese momento nadie lo sabía, pero ya Dios lo escogió y a él lo va a levantar por rey, le dijo. Era David. Dios nunca se queda sin recursos. Si alguien dice, no, yo voy a llevar mi vida a mi manera, a mi Dios no me importa. Bueno,
Dios no se va a poner a llorar por eso, ni se va a quedar limitado. Él tiene otras personas a las cuales puede levantar. Y lo hace. Luego Saúl comete el otro gran error. Cuando Samuel le dice: mira, vas a ir y vas a hacer la guerra contra los amonitas y yo te voy a dar la victoria, porque esta es la venganza del Señor que tenía siglos de estar aguardando. Y le dijo: no quiero que dejes con vida a nadie, a todos los vas a destruir y ni siquiera vas a tomar botín. Todo lo que sea inflamable le dan fuego, y lo que no sea inflamable lo rompen. Van a matar el ganado, las ovejas, los camellos, los burros, todo lo que tengan. Saúl va a la guerra y, como el Señor le había dicho, le da la victoria. Pero ganando la victoria, Saúl dice: bueno, guarden las mejores vacas, guarden las mejores ovejas. Y no solo perdonó lo mejor del ganado del enemigo, sino que perdonó al rey enemigo. Y ella venía de regreso. Y cuando venía de regreso, otra vez Samuel sale y le dice: oye, ¿por qué no obedeciste la palabra del Señor? Y Saúl dice: no, sí la obedecí, sí los derroté como tú me dijiste. Así le dijo Samuel. Y entonces, ¿qué son esos balidos que oigo detrás de ti? ¿Qué es todas esas vacas que oigo que están mugiendo? Le dice Saúl: es que no es para nosotros, las traemos para ofrecer un gran sacrificio al Señor en gratitud. Y le dice Samuel: tú no has entendido, porque para el Señor es más importante la obediencia que los sacrificios. Así es. Lo que al Señor le complace es la obediencia. No que después uno diga: no, es que yo voy a hacer vigilia, yo voy a hacer ayunos, yo voy a dar una gran ofrenda, porque como que uno quiere castigarse, ¿verdad? Pero Dios no quiere sacrificios, dijo Samuel. Dios lo que quiere es obediencia. Al Señor, ¿qué le importa? La sangre de vacas, de corderos. ¿Qué le importa la sangre de machos cabríos? Él lo que quiere es obediencia. A duras penas Saúl reconoció que había desobedecido, que había fallado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, le dice Samuel: tráeme al rey, al que le había perdonado la vida. Y el rey está contento, venía ya. Decía: ya pasó el momento amargo, ya pasó el momento de enojo, ya todo tranquilo. Así le dice Samuel: pues así como tú dejaste sin hijos a las madres de Israel, ahora tu madre va a ser sin hijo. Y dice que lo mató Samuel, y que lo hizo pedazo, lo hizo picadillo, lo desmembró todo. Y digo: así hay que tratar a los enemigos del Señor. Pero Saúl no se arrepintió. Esas fueron ya las últimas ocasiones que Samuel pudo ver a Saúl. Y dice la Biblia que Samuel lamentaba, lloraba día tras día, porque él le tenía cariño a Saúl, pero sabía que Dios lo había desechado. ¿Y qué fue de la vida de Saúl de ahí en adelante? Fue ir de mal a peor. Los demonios lo atormentaban. Cuando los demonios lo atormentaban, él se llenaba de ira, se volvía violento, se veía agresivo. En esos ataques de violencia que le daba, en una ocasión hasta trató de matar a su hijo Jonatán, sin contar las veces que había querido matar a David. Y luego hay un momento cuando Dios lo abandona. Es que Santiago, la carta de Santiago dice: acérquense a Dios y Él se acerca a ustedes. Eso es como que si usted tuviera un espejo, ¿verdad?
Si usted camina hacia el espejo, la imagen que se refleja en el espejo también se viene acercando. Si usted se aleja del espejo, la imagen en el reflejo del espejo también se va alejando. Es lo que dice Santiago: acérquense a Dios. Y como que si fuera la imagen que se refleja, Dios se acercará a vosotros. Pero ¿qué sucede si nos alejamos de Dios? Dios se aleja de nosotros también. Y eso le pasó a Saúl, porque llegó el momento cuando él necesitaba que Dios le hablara y Dios ya no le hablaba, porque él se había alejado tanto que ya estaba muy lejos de Dios. Buscó profetas, nada, Dios no le habló. Buscó que tal vez a través de sueños, nada, Dios no le habló. Pidió que usaran el Urim y el Tumim para consultar a Dios, nada, tampoco hubo respuesta. Entonces Saúl cayó en una desesperación, él ya no hallaba qué hacer. Y entonces dijo: bueno, entonces, si ya no me habla Dios, ni por sueños, ni por profecía, ni de ninguna manera, ni por Urim, ni por Tumim, entonces busquen a una medium. Busquen a una medium para que a través de ella que traiga el espíritu de Samuel, y voy a hablar con él para que él me diga, porque Samuel ya había muerto para entonces. Entonces le dijeron: rey, pero ¿a dónde vamos a hallar una medium si tú la has echado a todas del país? Pero había una que había quedado por ahí. Entonces dijeron: hay una. Entonces Saúl se quitó su ropa real, se vistió como un campesino cualquiera, y llegaron donde la medium y dijeron: oiga, venimos para consultar con un muerto. Y ella les dijo: ustedes lo que quieren es matarme, que no se dan cuenta de lo que Saúl ha hecho, que a todos los medios se los han expulsado. No tengas pena, le dijo. Y no sabía que era Samuel el que estaba, que era Saúl el que estaba ahí, era el rey. No tengas pena, que de nosotros no sale. Bueno, dijo ella, ¿a quién quiere que les haga venir? A Samuel. Entonces ella comienza a invocar los espíritus, y de repente ve que hay una aparición. La Biblia no dice que haya sido Samuel. Lo que la Biblia dice es que ella ve un espíritu y se asusta, y es donde grita y se da cuenta que el que estaba ahí era el rey. Y cuando ella se asusta, ella como que no esperaba que nada ocurriera, pero cuando ve que aparece un espíritu se asusta y grita. Y el rey le dice: no, tranquila, no te asustes. ¿Qué es lo que ves?, le dice. Bueno, lo que veo es una figura, como un anciano. La mujer nunca dijo que veía a Samuel, ni la Biblia dice que era Samuel. Ella lo que dijo fue eso: veo una figura como que es un anciano que viene caminando. Entonces dice la Biblia, Saúl entendió que era Samuel. Él es el que pensó eso, pero no era Samuel, era un demonio que se hacía pasar por un anciano. Y entonces viene este espíritu y le dice: ¿para qué me hiciste llamar? Y Saúl le dice: es que he consultado, he buscado a Dios, y Dios no me responde, ni por profecía, ni por Urim, ni Tumim, ni por sueños, así que tuve que hacerte venir. Él está creído que es Samuel. Y viene el espíritu y le dice: pues mira, estás perdido, estás condenado, tú y tus hijos. Eso que el espíritu estaba diciendo no era un anuncio, no era una profecía. Eso lo había dicho Samuel tiempo antes, estando con vida. Eso todo el mundo lo sabía. No le estaba diciendo nada nuevo. Pero cuando Saúl oye eso, que él va a morir y sus hijos también, dice que cae desmayado. Dice la Biblia que Saúl era de los hombros hacia arriba más alto que todos en Israel. Es decir, era un hombre muy alto. Pues toda esa altura, hermanos, tardó como 5 minutos hasta que cayó al suelo. Tan largo como era, dice la escritura. Y la mujer aquella salió del trance y dijo: no, le voy a preparar algo de comer. Y Saúl lo que menos tenía era apetito, no quería comer, porque sabía que Dios lo había desechado. Pero lo había desechado porque él no había querido obedecerlo. Entonces la mujer dijo: no, tienes que comer algo. Le cocina, y así
cucharadas a la fuerza, Saúl come algo. Al día siguiente tiene que ir a la batalla y en esa batalla lo matan a él, a sus hijos, les cortan la cabeza y los cuerpos los van a colgar del muro y ahí están en exhibición. Lejos de mí, dijo el Señor, muerte, espada, hambre, cautividad. ¿Para qué queremos nosotros alejarnos de Dios? ¿Para qué queremos darle la espalda? Lejos de Él, el destino del ser humano es el sufrimiento, es la muerte, es la desesperación, esa desesperación que tenía Saúl que lo lleva a la muerte. No pudo escapar a ella. Pero como dice Hebreos, Dios tiene para nosotros cosas mejores. Amén, hermanos, si así es la cosa, entonces mejor estar al lado del Padre, el que es misericordioso, el que es bondadoso, el que dice el Salmo que Él será nuestro pastor, nada nos falta, nos llevará a comer a lugares de delicados pastos, junto a aguas tranquilas nos hará beber. Él nos preparará un banquete delante de nuestros enemigos y en la casa del Padre moraremos por la eternidad. Eso es al lado de Él. Eso es al lado de Él. Pero lejos de Él, Pedro e Israel preguntaron: ¿a dónde vamos? ¿A dónde iremos? Bueno, para ustedes, dijo, muerte, espada, hambre o cautividad. Escojan qué les gusta más. Pedro dijo: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Como diciéndole: Señor, aunque tu palabra sea dura y los otros se quieran ir, nosotros no nos vamos, porque solo a tu lado tendremos vida eterna. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Qué es lo que quieres para tu familia? ¿Qué es lo que quieres para tus hijos, para tu padre, para tu madre? No tiene sentido, no vale la pena, ¿verdad? Está claro. Cerca de Dios, vida y paz. Lejos de Dios, muerte y hambre. Escojamos entonces qué es lo que queremos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este momento y usted pueda recibir al Señor Jesús. Y esto significa estar del lado de Él. Significa estar arropados con el Padre, que es luz, que es un buen pastor, que nos cuida, que nos alimenta, nos protege, nos alienta. Todo aquello que uno pueda necesitar está en Dios. Y como que si esto fuera poco, la vida eterna. Quiero entonces invitar, si hay algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor como Salvador, yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie, en señal de que usted desea recibir la salvación que Él ofrece, y con gusto nosotros oraremos por usted. ¿Hay alguien que necesita recibir a Jesús? Ahí donde está, póngase en pie y vamos a orar por usted.
Muy bien, aquí hay una persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie en este momento. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita recibir al Señor? ¿Alguien más? Póngase en pie. Si usted está en la parte de arriba, puede ponerse en pie. Si está acá en el auditorium principal, póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Lo que el Señor quiere es reconciliarlo. Muy bien, aquí hay otra persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor, puede ponerse en pie, por favor. Si hay otra persona que necesita al Señor, póngase en pie. Muy bien, aquí hay otro hombre, que Dios lo bendiga también. Alguien más que necesita hacerlo, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Alguien más que lo hace? Póngase en pie. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Hoy hemos oído que lejos de Dios las alternativas no son agradables. Pero hoy podemos volver a Él. Si usted necesita reconciliarse, póngase en pie en este momento y también vamos a orar. Vamos a incluirlo en esta oración. Quien se reconcilia, póngase en pie. Alguien que quiere restablecer su comunión con el Señor. Decirle: he estado lejos de tu bien, pero hoy quiero reconciliarme. Muy bien, aquí hay otra persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse o recibir al Señor por primera vez, puede ponerse en pie. Muy bien, aquí hay otra persona, que Dios la bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor o se reconcilia, póngase en pie. Vamos a orar. ¿Alguien más que lo hace? Vamos a orar en este momento. Vamos a terminar, pero hago la última llamada. Aprovéchala, no la deje escapar. No vaya a volver a su casa a lo mismo de siempre. Muy bien, aquí hay otra persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie. Si hay otra persona, vamos a orar en este momento. Esa fue ya la última invitación que hice. ¿No hay nadie más? A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con todas estas personas que aquí están recibiendo al Señor. Ore con nosotros y recíbale también usted. Señor, gracias te damos por estas personas que aquí están entregando su vida, acogiéndose a tu misericordia y a tu bondad. Lo mismo te pedimos por aquellos que a través de televisión, de radio o de internet se unen a esta oración. Donde quiera que se encuentran, perdónales también. Visítales ahí donde están para transformarles, perdonarles, hacer de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres. Oh Señor,
que tu perdón les pueda acoger. Y ayúdanos a todos a entender que en ti, Señor, tenemos la vida, tenemos el perdón, en ti tenemos luz, acogida, sustento, ánimo, fuerzas para seguir adelante. Pero lejos de ti solo la desgracia y el dolor. Ayúdanos entonces a estar siempre abrazados a ti, acogidos a tu seno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén.